Los contenidos que trataremos en esta primera parte serán una clasificación atendiendo a la entrada, distinguiendo entre los dos grandes tipos de convertidores que existen, básicos y aislados. Además, realizaremos otra clasificación atendiendo a la relación voltaje de salida-voltaje de entrada, que forma parte de las características del convertidor. Resumiremos los distintos tipos de convertidores continuo a continuo sin aislamiento, como son Buck, Boost, Buck-Boost. Podemos diferenciar dos grandes tipos de convertidores, sin aislamiento y con aislamiento, o básico y aislado. En este bloque vamos a estudiar los que están alimentados con corriente continua en la entrada sin regular. Este sería el primer diagrama general. Y esta, la parte en la que nos centraremos. Vemos en primer lugar el buck o reductor, el boost o elevador. Después está el buck-boost, que es la combinación de ambos, reductor y elevador, y la topología Cook, que explicaremos más adelante. Estos cuatro son los más significativos. Otro tipo de clasificación. Atendiendo a la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, podemos clasificarlos como reductores, cuando el voltaje de entrada es mayor que la salida; elevadores, cuando el voltaje de salida es mayor que el de entrada; y reductores y elevadores, cuando su composición permite obtener ambos resultados. Hay muchos tipos distintos de convertidores continuo-continua sin aislamiento, entre los cuales, como dijimos arriba, destacaremos Buck. Tan solo podemos obtener tensiones menores que la de la alimentación. Boost. Tan solo podemos obtener tensiones mayores que la de la alimentación. Buck-Boost, que nos permite tensiones mayores y menores, pero el voltaje está invertido a la salida. Estas tres son las topologías más utilizadas, que ampliaremos más adelante. Buck. Se trata de un reductor de tensión compuesto por una bobina, un condensador, un diodo y un elemento de modo conmutado realizando las funciones de interruptor, situado de la siguiente manera. Como se muestra en la figura, S es un elemento que funciona como interruptor. D ha de ser un diodo con buenas características de conmutación. L y C, la bobina y el condensador respectivamente, componen el filtro paso bajo que convierte la señal pulsatoria en continua pura, y R es la resistencia de carga. A la salida del convertidor se obtiene una tensión continua VO que presentará un rizado más o menos importante en función de los valores de L y de C. El valor medio de la corriente de salida dependerá de la carga conectada. En conducción continua nos encontramos con dos secuencias de funcionamiento, según el estado del interruptor: on o cerrado a la izquierda, aquí vemos en verde la parte que funciona, y off, abierto, a la derecha, que como podemos observar la parte de la izquierda no funciona. Cuando el interruptor está cerrado, la tensión en bornas del diodo es negativa, menos Vs, por lo que permanecerá bloqueado. Admitiendo que la capacidad C es muy grande, la intensidad en la bobina será lineal con una pendiente definida. La tensión en la bobina es la tensión de entrada menos la tensión de salida, o lo que es lo mismo, el valor de la bobina por la pendiente de la corriente, que despejando la pendiente queda
Como la derivada de la corriente es constante y positiva, su comportamiento se considera lineal, por lo que la pendiente es igual al incremento de intensidad en la bobina partido por el tiempo que está creciendo. Igualando para después despejar, obtenemos la fórmula de crecimiento de intensidad en la bobina, cuando el interruptor está cerrado. Cuando el interruptor está abierto, el diodo se polariza en directa para dejar pasar la corriente de la bobina, produciéndose la libre conducción. El condensador se descarga en la carga, por lo que la intensidad en la bobina es que, como dijimos antes, la derivada de la corriente es constante y negativa, suponiendo el comportamiento lineal, obtenemos cómo se rige la intensidad respecto al tiempo. Igualando estas ecuaciones y despejando, obtenemos el decremento de la intensidad en la bobina. En régimen permanente es necesario que la corriente de la bobina sea la misma al principio que al final, por lo que la suma de ambos incrementos ha de ser cero. Sustituyendo y simplificando, obtenemos la relación entre el voltaje de entrada y el de salida. Por lo que, sustituyendo y despejando, VO, obtenemos la relación entre la salida y la entrada. De estos datos se desprende que el convertidor Buck es un transformador de continua reductor. La tensión de salida solo depende de la entrada y del ciclo de trabajo, por lo que si la tensión de entrada fluctúa, la tensión de salida puede regularse ajustando el ciclo de trabajo. Bosch. El convertidor Bosch permite obtener tensiones de salida reguladas de valor estrictamente superior a la tensión de entrada, por lo que también se le conoce como elevador. El esquema correspondiente a esta topología de convertidor es el siguiente. S es un interruptor controlado que conmuta entre on y off, de acuerdo con un ciclo de trabajo que permite regular la tensión de salida. En conducción continua nos encontramos con dos secuencias de funcionamiento correspondientes a los dos estados posibles del interruptor. Cuando el interruptor está cerrado u on, el diodo D está polarizado en inversa y permanece bloqueado. Aplicando la ley de Kirchhoff para las tensiones en la malla, que incluye la fuente, la bobina y el interruptor cerrado, obtenemos la siguiente ecuación. El recuadro rojo sería el periodo de funcionamiento. Durante esta secuencia, la inductancia almacena energía en tanto que el condensador mantiene la tensión de salida, siendo el ritmo de variación de la corriente constante, como en el caso anterior. Por ello, deducimos que el incremento de la intensidad en la bobina respecto al tiempo es igual al voltaje de entrada partido del valor de la bobina. Despejando el incremento de la intensidad en la bobina, obtenemos cómo varía la intensidad cuando el interruptor está cerrado. Ahí vemos la ecuación. Cuando el interruptor está abierto u off, la bobina fuerza la conducción del diodo y descarga sobre la salida la energía que había almacenado en la secuencia anterior. Por lo que la tensión en la bobina es igual a la tensión de entrada menos la tensión de salida. Despejando y sabiendo que el ritmo de variación de corriente en la bobina es una constante, la corriente variará linealmente y corresponderá a esta ecuación, que despejando el incremento de la intensidad en la bobina obtenemos
el incremento de la corriente en la bobina cuando el interruptor está abierto. En régimen permanente, la variación neta de la corriente de la bobina debe ser igual a 0, por lo que con esta ecuación y sustituyendo obtenemos la relación entre entrada y salida que, tratándola, nos lleva a la ecuación que rige la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Por tanto, el VOS también puede ser interpretado como un transformador de continuo, en este caso elevador, cuya relación de transformación sería 1 menos D. Buck-Bos permite obtener tensiones de salida mayores o menores que a la tensión de entrada dependiendo del ciclo de trabajo, con la particularidad de que invierte la polaridad de la tensión de salida. Su función de transferencia es equivalente a la asociación en cascada de un Buck y un Bos. Aquí vemos la topología. Se compone de los mismos elementos que las dos anteriores topologías, aunque en este caso, como hemos dicho, VO está invertido. Cuando el interruptor está cerrado, la bobina almacena energía a partir de la fuente de entrada, mientras que el condensador mantiene la tensión de salida. La tensión en la bobina es igual a la tensión de entrada. Es igual a la bobina por la variación de la intensidad neta. El ritmo de variación de la corriente en la bobina es una constante, por lo que la corriente en la misma aumenta linealmente, siguiendo la siguiente ecuación. Despejando el incremento de la intensidad en la bobina, obtenemos esta ecuación, que corresponde a cuando el interruptor está cerrado. Cuando el interruptor está abierto, la bobina fuerza la conducción del diodo y transfiere hacia la carga y el condensador de salida la energía que había almacenado durante la secuencia anterior. Ahora la tensión en la bobina es igual a la tensión de salida. Al igual que arriba, la variación de corriente será constante, así que podemos deducir que el incremento de la intensidad en la bobina partido el incremento de tiempo es igual a la tensión de salida partido de la bobina, el valor de la bobina. Resolviendo para obtener el incremento de la intensidad cuando está abierto, obtenemos la siguiente ecuación, que hagamos en el cuadro. Para régimen permanente, como en el caso anterior, la diferencia en la intensidad de un ciclo y otro será 0. Ahí lo vemos. Sustituyendo, obtenemos la relación entre el voltaje de entrada y salida. Por lo que, como en el caso anterior, deducimos que la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es esta.